Sí, Lixeo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Disculpen ahí la tardanza, pero terminé ya tarde en el trabajo y pues ya saben cómo es Guatemala, la ¿verdad? Es hasta no hecha para personas. Realmente, pues, qué tráfico el que había hoy. Pero ya estamos aquí, entonces vamos a agotar el punto que tenemos para hoy. Pues, así ustedes se pueden ir a desestresar y a disfrutar de su fin de semana, ¿sí? Por ahí vi que estaban mandando un calendario, pero no sé de qué era. No sé si alguien me puede contar, indicar más o menos de qué es, o no sé si es calendario de exámenes o algo. Es el examen, el licenciado. Sí, a nosotros nos toca entonces, eh, El 15, creo. pero sí empiezan el 6, ¿no? Nosotros el 7. Ah, o sea, décimo Es semestre, internacional el 7. privado el 7. Sí, O sea, van a ser martes y jueves y, ¿cómo se llama? Lunes, miércoles y viernes. exactamente. Y nos toca martes 15, ¿sí? Así es. Creo que Sí, es correcto, miércoles. Lick. Sí, licenciado. Esto quiere decir entonces que tenemos clase o tenemos para periodo de clase el próximo martes, ¿sí? Y el próximo viernes presencial. Ah, ¿qué les parece entonces? Ustedes me dicen si, pues yo con la clase de hoy y la clase de la siguiente, o sea, me hacen falta 2 clases para terminar el contenido para el segundo parcial. Entonces, la doy el martes, o el martes tendría que ser naturalmente, y el día viernes, pues hacemos un repaso o una por ahí. Mejor repaso, ¿verdad? Sí, licenciado, por favor. Sí, Lick, muchas gracias. Le agradecemos mucho la... Bien, entonces, o mejor, pues hacemos. Déjenme ver, solo hemos hecho una actividad para este parcial, ¿verdad? O sea, tenemos 3 tareas. Veamos 3 tareas. Entonces, ¿cómo se llama? De repente el otro viernes hacemos una actividad y pues culminamos con, ¿cómo se llama? Con la zona del segundo parcial. Y se recuerdan que el segundo parcial va a costar 20 puntos nada más. Entonces, ¿cómo se llama? Son 20 puntos de tareas y 20 del examen. ¿Ok? Bien. eh, la clase para el día de hoy entonces es referente o abarcamos ya el último tema que nos marca nuestro programa, que sería pues el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Hemos venido viendo pues políticas de Estado, sí, política de gobierno, vimos el caso del ICE y ahora pues vemos este tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, entendiendo pues que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad suprema o la entidad máxima de representación, o si lo queremos ver así, pues es el ministerio que a nosotros, para el curso que desarrollamos, pues nos interesa. Así como para el derecho penal, pues está el Ministerio Público y el organismo judicial como entes o como entidades que van a conocer y van a aplicar el derecho penal. Y asimismo para el derecho civil y el derecho notarial están pues todos los registros públicos y los juzgados civiles. Para nuestro curso, para nuestra clase o para esta especialidad, pues está el Ministerio de Relaciones Exteriores como la entidad en la que se desarrollan pues muchas cuestiones relacionadas al derecho internacional público, ¿sí? Es pues este ministerio, ¿sí? El que
se encarga y que va a desarrollar esa política y el que va a llevar las relaciones con los demás estados. Pues tenemos nosotros que entender que pues del pueblo, ¿verdad? Y quien representa, sí, esa unión y la popular, pero el mismo para las cuestiones de representación, ¿sí? Las delega en el ministro de Relaciones Exteriores, el cual pues pertenece a dicho ministerio. Entonces, pues empezaremos nosotros viendo cuál es la estructura orgánica de dicho ministerio. Es de vital importancia para ustedes como estudiantes de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala, pues que conozcan cómo está estructurado el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Es importante, sí, conocer lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 415 de 2023, ya que el mismo, que fue publicado en el Diario Oficial el 24 de julio y vigente desde el 25 de julio, pues en el artículo 1 citado de dicho acuerdo, pues se estipula la materia que regulará el reglamento y pues se tratarán 5 aspectos. Primero, la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, las funciones de cada posición de dicho ministerio y asimismo, pues en el numeral tercero, los mecanismos de coordinación del mismo, la eficiencia del trabajo y pues la desconcentración y descentralización en sus procesos técnicos y administrativos. Es el fundamento legal, ¿sí? La última reforma que tiene dicho ministerio, en el cual pues se hace una desconcentración de sus actividades y se le asigna, pues, asimismo, una estructura orgánica a dicho ministerio, ¿sí? El fundamento legal del mismo, vamos a ver si recibieron derecho administrativo. ¿Dónde encontramos el fundamento legal de este ministerio y de todos los demás? ¿Alguien recuerda? Creo que es la Constitución, licenciado. Hay una parte donde dice que el Ejecutivo estará conformado por 14 ministerios, creo. No, una ley específica. En la ley del organismo ejecutivo, licenciado. Correcto. ¿Sí? En esta ley del organismo ejecutivo, pues está regulado dicho ministerio y asimismo, pues está regulado cuáles son las funciones que pues que va a ejecutar y va a relacionar. Están pues asimismo como las de todos los ministerios condensadas a gran escala, ¿verdad? Pero, sí, si nosotros pues nos situamos en dicho cuerpo normativo, pues vamos a encontrar cuáles son esas funciones mínimas que tiene que desarrollar pues este ministerio, ¿ok? No sé si alguien tendrá a la mano su ley del organismo ejecutivo. Yorick, Puede situarse en el artículo, vamos a ver, el artículo 38, si no estoy mal, 37, sí, es el artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y yo? Correcto. Sí, por favor. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, a la representación diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio nacional, los tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares. Para ello, cuando fuere necesario, y siempre en coordinación y apoyo con otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones. Inciso A, coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de inversiones, de préstamos, de turismo, medio ambiente, de transporte, de comunicaciones, de ciencia y tecnología, de integración económica, de trabajo,
de integración de bloques extrarregionales de energía, de propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional técnica y financiera, de educación y capacitación y otros relacionados. Excelente. Hasta ahí estamos bien. Bien. Asimismo, pues dentro de las funciones, como ya vieron, pues dicho ministerio sí va a ejecutar primero y lo más importante, la representación diplomática del Estado. Entonces, sí, nuestro representante ante pues el mundo, ¿sí? O a la persona designada que nos va a representar ante la comunidad internacional, pues establecemos que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa representación la puede ejecutar a través pues de los diferentes, ¿sí? Puestos que existen dentro del mismo. Asimismo, pues tiene que representarnos pues, en esos asuntos de demarcación de territorio nacional, en la celebración de tratados y convenios internacionales y pues todos aquellos asuntos diplomáticos y consulares. Dentro de las funciones, pues este también va a tener, dirigir y coordinar pues las relaciones bilaterales con organismos multilaterales de áreas señaladas en la literal A. ¿Sí? Siempre que la representación del país pues no corresponda por ley a otro ministerio o entidad de gobierno, y pues tiene que buscar otras relacionadas con desarrollo económico, científico, tecnológico y ambiental y con el proceso de globalización económica. ¿Sí? Hay por ahí, dentro de la ley del organismo ejecutivo, en dicho artículo, pero en la literal D, hay una parte importante que establece que va a coordinar, va a analizar, va a apoyar y va a dar seguimiento a la negociación de convenios de carácter político, geopolíticos de derechos humanos sobre Belice, la integración política centroamericana, acuerdo de integración y cooperación social y pues un sinfín de cuestiones, ¿sí? Asimismo, pues tendrá funciones administrativas, ¿verdad? Y dentro de lo más importante que también nos interesa mucho para nuestro curso está la literalí de dicho artículo, en el cual pues establece que tendrá que preparar las propuestas de doctrinas y principios de la política exterior en sus diversos campos, así como políticas y estrategias de acción. Entonces, como les digo, aquí nace o enmarcamos funciones principales, ¿verdad? Pero, ¿sí? Si ustedes se van a ese acuerdo 415-2003, pues van a encontrar al final cómo se estructura el mismo orgánicamente y pues las funciones que tiene cada posición en dicho ministerio. O sea, como fundamento legal, pues obviamente partimos de la Constitución, en la cual pues establece las funciones de los ministerios. Nos fundamentamos ya en la ley específica o en la ley especial, que sería la ley del organismo ejecutivo, y posteriormente pues ya la ley específica en cuanto a su estructuración pues es esta que se regula en el acuerdo gubernativo número 415, que viene pues a modificar en tanto, sí, eso pues como el fundamento legal o el fundamento jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? El artículo 4, pues, de este acuerdo gubernativo que yo les comento, pues, en el capítulo 2 va a regular cómo está estructurado administrativamente. Y vamos a entender, ¿sí? Que el primer o el más alto nivel jerárquico, pues, empieza en el nivel superior, el cual, pues, en su primer escalón o el más alto, pues, va a ser el despacho ministerial, en el cual, pues, está el ministro. Asimismo, pues está todo el gabinete del despacho ministerial, ¿sí? Tenemos el gabinete de despacho viceministeriales y en dicho acuerdo pues aparece cuáles son todos esos viceministerios que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, y pues tenemos el gabinete de los despachos viceministeriales, ¿sí? Hay un consejo de Cancillería, y esto porque el Ministerio de Relaciones Exteriores pues va a tener, digamos así, como una doble función, ¿sí? Va a tener la parte de representación o esa parte diplomática, y pues va a tener su parte administrativa consecuentemente, como todos los demás ministerios. Entonces, sí, aquí pues se desprende una doble función, ¿verdad? Y es uno de los ministerios que pues ejerce esa doble función. Recuérdense pues que, o enmarquémoslo un tanto pues a esos tipos de gobiernos de monarquías, ¿sí? En esos tipos de gobiernos en la actualidad,
¿sí? Los presidentes o los primeros ministros pues ya no son quienes ejercen la función diplomática y las figuras de los monarcas pues han quedado relegadas un tanto a estas funciones, ¿sí? Por lo que en los gobiernos democráticos y en los gobiernos pues en las nuevas constituciones de los países democráticos pues se ha instaurado pues un régimen en el cual pues el presidente va a tener esa doble función, ¿sí? Ya que pues si hacemos la comparación pues por ejemplo en España pues todavía existe asimismo en Mónaco, ¿sí? Existe la figura de reyes, ¿sí? Y toda la nobleza. A ellos, pues, en esos países les ha quedado la función diplomática, mientras que en los países, pues, democráticos y donde se ha eliminado esta figura, o en algunos, pues, que nunca existió, esa figura se ha congregado en el presidente, y es el presidente quien ejerce, pues, esa representación internacional y asimismo esa función administrativa. Por lo tanto, ¿sí? En nuestro país, ¿sí? El presidente sí puede ejercerla, sin embargo, pues al contar dentro del organismo ejecutivo con un organismo encargado por esto, pues se delega esa representación a dicho, a dicho ministerio y en este caso, pues al ministro. Sin embargo, vamos a ver pues que encontramos, o obviamente pues el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala no podría estar presente en todo el mundo al mismo tiempo. Y de ahí es donde pues nace esa parte diplomática y existe incluso pues una carrera diplomática, lo cual pues genera o permite que el ministro de Relaciones Exteriores pues vaya, ¿sí? Delegando en ciertas personas esa representación. Consecuentemente pues llegamos, ¿sí? Y ya más adelante lo vamos a ver y a diferenciar pues lo que es una embajada a lo que es un consulado. Y pues Guatemala, al tener presencia y participación dentro de diferentes estados, pues se van o se conforman dichas misiones y dependiendo del rango, dependiendo de la categoría, pues se van designando representantes de dicho ministerio, ¿sí? Esto pues en el nivel superior, ¿sí? El nivel de toma de decisiones y el nivel de gobierno, de gobierno administrativo a nivel general, ¿verdad? Pero pues entendiéndose este como la parte de toma de decisiones y de representación dentro del mismo, ¿sí? Pero, como les digo, se establece pues esa función diplomática y la función administrativa, por lo cual pues van a haber diferentes niveles y diferentes órganos dentro de este. Y esto nos lleva pues al nivel número 2, en el cual pues encontramos el nivel de asesoría y planeamiento, el cual pues va a estar a cargo de las funciones de apoyo técnico. Aquí encontramos pues asesoría de la Cancillería, la Comisión de Belice, que se recuerdan ustedes que pues esta Comisión de Belice deviene de aquel acuerdo firmado en el año 2000, ¿sí? Por parte de Guatemala y Belice, en el cual pues Guatemala se comprometía a establecer pues una comisión permanente que se encargara de regular esto. Incluso en la misma, si se dan cuenta al final, este caso de Belice lo tenemos pues regulado en la Constitución política vigente, lo tenemos regulado en la ley del organismo ejecutivo, que es esa ley específica, y pues está regulado también a nivel administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Por eso importante y fundamental o trascendental que pues el caso llegue a una resolución definitiva, ¿verdad? Y pues dentro de este nivel de asesoría y planeamiento, pues encontramos la asesoría de la Cancillería, como les decía, y la Comisión de Belice. Asimismo, pues existe la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, ¿sí? Y dentro de esta, pues ya se desarrolla pues la Dirección de Asuntos Jurídicos, el Departamento de Auténticas, la Dirección de Tratados Internacionales y la Dirección de Traducciones. Yo no sé si alguno de ustedes procura, si es procurador, asistente legal en alguna firma, ¿sí? Ahora pues los trámites, o hay muchos trámites dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que pues a partir de la implementación de la apostilla pues ya se realizan a través de este. Pero no sé si habrá alguien o alguno acá presente que haya procurado o haya trabajado pases de ley, o esos famosos pases de ley, antes de que se empezara a utilizar pues ya la apostilla.
y que se recuerda más o menos cómo era el proceso. Buenas noches, Lick. Sí, en algún momento hice unos pases de ley, pero sí era bastante engorroso porque, bueno, primero había que, si venía en otro idioma, con un traductor jurado que estuviera registrado. Correcto. Y había que llevarlo al consulado del país donde emitieron el documento para que lo autenticaran. Después llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que autenticaran la firma de la persona que autenticaba ese documento en el consulado extranjero. Correcto. Y ahí ya quedaba legalizado Sí, ese correcto. documento. Ya cobraba vigencia jurídica dentro de nuestro territorio. Y ahí, dependiendo Ujú. del documento, pues también habría que protocolizarlo. Si se dan cuenta, pues Sí. el ministerio, gracias ahí por el aporte. Eso, pues, antes de la postilla se realizaba y se hacían unas grandes colas, ¿verdad? Y básicamente, pues, este departamento de auténticas, sí, lo que lleva es un registro, sí, los pases de ley, pues, es ese proceso notarial, o es un proceso notarial en el cual, pues, se va legalizando la firma del funcionario público de más baja categoría hasta el más alto, para que pues tanto los documentos que salían de Guatemala también pues tenían que llevarse, ¿verdad? Imaginémonos que necesitábamos mandar un certificado de nacimiento, pues se expedía el certificado de nacimiento, después lo llevamos a RENAP para que nos certificaran la firma del registrador o subregistrador que lo ha emitido, del RENAP pues ya lo llevábamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces allí en ese departamento pues llevan, ¿sí? O llevan un control de cuáles son aquellos funcionarios guatemaltecos que pueden emitir algún tipo de documento legal que podría cobrar vigencia en el extranjero. Y asimismo cuando era a la inversa, ¿verdad? Cuando ingresaba, ¿sí? algún documento proveniente del extranjero, pues tenía que pasar por el consulado del país, porque el consulado llevaba el registro de cuáles eran aquellos funcionarios públicos que podían emitir algún documento, ellos lo legalizaban y posteriormente ya se ingresaba aquí al ministerio para que cobrara vigencia, ¿sí? A través, pues, con la utilización y la formalización de la apostilla y la entrada en vigencia en nuestro país, pues, este trámite ha quedado relegado, ya que la misma, pues, ese es el objeto o el fin, ¿verdad? Poder, ¿sí? Darle vigencia jurídica a documentos expedidos en diferentes países y todos los países que son miembros, ¿sí? De dicho convenio, pues, pueden intercambiar o hacer ese intercambio llevando únicamente por ese proceso. A lo que quiero llegar es que se den cuenta, pues, cómo este ministerio, pues, tiene diferentes, digámoslo así, como diferentes roles que tiene que jugar, ¿sí? Y asimismo, pues, separando, pues, esa función de representación con esa función de, eh, de ejecución administrativa, ¿sí? Encontramos, pues, también dentro de este segundo nivel la Academia de Diplomacia, que como les decía, pues, se lleva o existe, pues, una carrera diplomática, ¿sí? La cual, pues, conlleva pues una serie de pasos, una serie de preparación para poder pues ser parte de la misma, ¿sí? Para aquellos que les guste el derecho internacional público, ¿sí? El derecho diplomático es una subrama que pertenece pues al derecho internacional público. Y pues todos los que quisieran dedicarse y hacer carrera diplomática pues tendrían que ir a esta Academia de Diplomacia. Lamentablemente, ¿sí? Yo, pues, conozco a una persona nada más y no la conozco porque sea mi amiga o algo, solo conozco su existencia y sé que a eso se dedica, pero realmente, pues, no se tiene tanto alcance, ¿sí? No se tiene tanto alcance a poder participar de estas esferas. Y si se dan cuenta, por eso yo citaba al inicio en las monarquías cómo se daba, y es que la representación de los países y esa representación diplomática, pues, siempre había estado acomodada a pues esa familia real y a la nobleza desde sus orígenes. Y pues hoy en día,
¿sí? Ingresar o participar de la vida diplomática, pues es a cuestión de puro cuello, ¿verdad? ¿Sí? Solo personas. Y incluso me atrevo a pensar, más allá de tener cuello, que seguro que es indispensable para poder participar de la misma o para poder iniciarse dentro de la misma, las mismas personas que han ejercido pues esa carrera diplomática se mantienen en la misma. Y uno mira por ahí pues que el papá fue diplomático en tal país y hoy en día el hijo es también diplomático y todo, entonces se mantiene eso en un círculo muy cerrado, ¿verdad? Pues y así se ha mantenido a lo largo de los años y de la historia y pues creo que en parte viene pues de esa naturaleza que ha tenido la misma y que pues las personas normalmente pues comunes no logran o no llegan a tener acceso a la misma. Sí, Emerson. Lick, y eso no cambia con el cambio de gobierno. Sí, realmente cada vez que hay cambio de gobierno pues se dan cambios, ¿verdad? Pero hay muchos o la mayoría pues se logra mantener, ¿verdad? Y por ahí hay consulados y embajadas de Guatemala en un sinfín de partes del mundo y nosotros a veces ni nos enteramos. ¿Por qué es importante esto también o por qué les podría interesar? Porque se supone o lo ideal sería que en cada consulado o en cada embajada guatemalteca que esté en el exterior pues tendría que haber como mínimo un notario, ¿sí? ¿Y por qué tendría que haber un notario? Para poder legalizar, ¿sí? Documentos de connacionales o de guatemaltecos que estén radicando en el extranjero y los mismos pues los puedan enviar para que cobren vigencia acá. Entonces parte pues de garantizar ese derecho pues tendría que conllevar esto. ¿Cómo se ha dado pues últimamente en la práctica? No sé si se recuerdan que por allá había un diputado y por eso no me gusta a mí a veces que graben las clases porque las comparten ahí por Telegram, pero había un diputado ahí que es muy como muy controversial, dejémoslo en controversial para que no me van a funar después, pero la familia de él estaba trabajando, ¿sí? Según lo que dicen las noticias, en las embajadas, en varios consulados de Estados Unidos y hasta tenían como un sistema para generar citas y cobraban por citas, cobraban por trámites y todo. Entonces, pues es muy importante, es muy llamativo esto de la carrera diplomática, pero sin embargo, pues no se le da, como les digo, participación o no es tan fácil el acceso a la misma, ¿verdad? Cuando, pues debería ser algo normal, ¿verdad? Tendría que ser, pues aquellas personas que tengan interés o ganas de participar, pues al ser una entidad pública, pues tendrían o podrían irse a inscribir y pues iniciar en ese rollo de la carrera diplomática, pero pues lamentablemente por cómo funcionan las cosas en este país no se da así. Y seguro pues que no solo en Guatemala, ¿verdad? Seguro que en muchos países de Latinoamérica funciona de la misma forma. Pero imagínense, ¿sí? O sea, ustedes como notarios, ya graduados y todos, los contratan, ¿sí? Les sale un subcontrato y son notarios, ¿sí? Que están pues ejerciendo esa función notarial, pero pues para ayudar a los connacionales que están en otro país. Sí, recuérdense pues que nosotros, y yo les digo a ustedes, ya son notarios, solo tienen que pasar ahí un par de exámenes y terminar esa tesis, pero imagínense pues nosotros como notarios, recuérdense que sí podemos ejercer, sí, el notariado en el extranjero. Sin embargo, pues todo lo tendremos que hacer en papel bond o en papel normal y eso está sujeto pues a que se protocolice acá en Guatemala para que cobre vigencia. Y por eso es esa famosa parte del derecho notarial de la protocolización de documentos provenientes del extranjero. ¿Sí? Los mismos pues pueden estar fraccionados o deberán estar fraccionados para que tengan validez acá en Guatemala por notarios guatemaltecos. ¿Sí? Y pues seguro que qué bonito, o sea, irse a trabajar a otro país, ejercer notariado. Y pues cuando veamos por ahí el convenio de Viena, van a ver que las personas que se van o que representan a un país en otro, pues tienen ciertos privilegios y gozan de ciertas inmunidades, ¿sí? Pero pues avancemos. Entonces, esta Academia de Diplomacia pertenece a este segundo nivel jerárquico y pues hay un consejo superior, hay una dirección de la Academia de Diplomacia y pues ahí empiezan las subdirecciones, ¿verdad? Y hay un departamento de análisis y estudios nacionales e internacionales, departamento de formación académica, departamento de capacitación en servicio, y pues ahí ya llegamos a un nivel más bajo, que ya es el nivel de control, a cargo de la función del control interno.
¿sí? También, si se dan cuenta, pues estos órganos tenemos el de mayor jerarquía, el de asesoramiento, pues llegamos a un nivel de control, ¿sí? Y pues ya empieza a degradarse un poco el nivel jerárquico hasta llegar pues a un nivel de ejecución, ¿verdad? Que ya está a cargo de las funciones sustantivas y un nivel de coordinación a cargo pues de las funciones administrativas como tal. Y pues también está la parte de las misiones en el exterior. Sí, Giovanni creo que es, o Geo. Sí, Giovanni es licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Los de nivel de dirección son considerados como embajadores? No, no, los ¿O embajadores van quiénes? en esta parte de misiones en el exterior, porque un embajador, ¿sí? Nace o que exista pues representación de Guatemala en otro país, nace de una misión, ¿sí? Entonces esa misión se instaura en dicho país y el representante máximo de una misión pues es un embajador. Sí, ya vamos a ver más adelante esa diferencia entre un embajador y un cónsul, que obviamente pues el embajador es el que está en una embajada y el cónsul es el que está en un consulado, pero ya vamos a entender pues la diferencia entre cada uno, pero los embajadores pues son los representantes, digámoslo así, del ministro de Relaciones Exteriores en cada país, ¿sí? Como usted mencionaba, que hay una carrera diplomática. Entonces, un embajador, por ejemplo, que ha sido embajador en España y es regresado al servicio administrativo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, no pierde su calidad de embajador. Sí, O sea, él sí, continúa siendo embajador. se terminan las calidades. Es que embajador es la figura diplomática que él adquiere al representar al país en dicha misión, ¿sí? Termina una vez, digamos que eso pues no es como un grado, sino que es como el puesto, ¿sí? No es que mantenga Ok, ese grado, sino que es el puesto que está ejerciendo en determinado momento, ¿sí? ok. Gracias, licenciado. Ok, bien. Veamos entonces, pues, el ministro de Relaciones Exteriores y su despacho. El artículo 5 del acuerdo citado, pues, establece qué es el despacho, nos da una definición de lo que es despacho y vamos a entender nosotros que el ministro es, pues, la autoridad superior y en consecuencia el funcionario de mayor jerarquía del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien le corresponde, pues, cumplir y desarrollar las funciones que establece, pues, la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo y la ley del servicio diplomático, ¿ok? Es el rector, pues, de las políticas públicas correspondientes a esas funciones sustantivas del ministerio y los viceministros que le apoyan para el cumplimiento de su función. Además, pues, es el responsable de la formulación y ejecución de las políticas y de la aplicación del régimen jurídico inherentes, pues, a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional. Sí, es el encargado de formular esas políticas que va a sustentar pues el Estado de Guatemala con otros estados y asimismo pues encargarse de ser el que las ejecute, ¿sí? Por eso entendemos que también existen pues varios órganos de asesoría y de estudio porque pues en el supuesto o en el entendido del que todo está bien y que todo se desarrolla de forma correcta, pues tendríamos que estar estudiando y analizando Guatemala, ¿sí? O nuestro país, cómo le interesa o con qué países o en qué zonas podría desarrollarse o adquirir mejores acuerdos. Entonces, con toda esta información y con todos esos estudios, pues nosotros, a través del ministro, pues él tendría que formular políticas para poderlas desarrollar y ejecutar en vísperas de que Guatemala pues se pueda ir aliando internacionalmente con otros estados o con personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, siempre buscando pues que que se desarrollen pues esas políticas que sean en beneficio de nuestro país, ¿sí? Vamos a ver que el mismo pues tiene autoridad y competencia en toda la República y en las misiones diplomáticas acreditadas ante otros estados, asimismo ante organismos internacionales y pues ante otros sujetos internacionales, así como en en las misiones consulares acreditadas en el extranjero. O sea, el ministro de Relaciones Exteriores pues tiene ese poder o tiene esa facultad de mandar, obviamente pues al ser la autoridad de mayor jerarquía,
tanto en el territorio nacional como pues en todas las misiones diplomáticas, ¿sí? Imagínense qué otro funcionario público existe que pueda ejercer pues su poder tanto en nuestro territorio, en Guatemala, como en otros países, ¿sí? Es el único que tiene pues ese poder pleno, ¿ok? El artículo 6 pues regula que en caso de ausencia, cuando el ministro se encuentre fuera del territorio de la República, pues lo sustituirá el viceministro de mayor antigüedad en el cargo, o bien en su defecto el viceministro con la segunda mayor antigüedad, ¿sí? Entonces aquí en este ministerio pues no hay grados jerárquicos en cuanto a los viceministerios como en los otros, como por ejemplo en el Ministerio de Gobernación, que en el Ministerio de Gobernación pues hay 5 viceministerios. Sí, y cada uno pues está el primero, está el segundo, está el tercero, y ahí sí llevan pues un grado jerárquico. Y cada uno pues obviamente se dedica a diferentes funciones, al igual que en este, pero en este pues no hay uno que sea como de mayor peso que otro, ¿sí? ¿Qué atribuciones cuenta o cuáles son esas atribuciones que tiene el ministro de Relaciones Exteriores? Pues además de todas esas atribuciones inherentes al cargo de ministro que se encuentran establecidas en la Constitución, sí, y otras leyes internas, pues tiene las siguientes atribuciones. Va a dirigir el desarrollo y cumplimiento pues, de las funciones generales asignadas a dicho ministerio, o sea, las que están reguladas pues, en la ley del organismo ejecutivo y en su ley especial, y además va a ejercer jurisdicción en todas las unidades y dependencias administrativas del ministerio, en todo el territorio nacional, así como en las misiones ubicadas en el exterior, ¿sí? Solo hay otra figura dentro de nuestro ordenamiento jurídico pues parecida a este, o que tiene una doble función. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Sí? Y no es en el organismo ejecutivo, sino que es en otro organismo de Estado. De tener congregadas en una misma persona, en una misma figura, pues 2 funciones que ejecuta el mismo órgano. Y esto es Coca-Cola, por si tienen la duda. No, realmente ni es Coca-Cola, es café, pero para que no piensen mal. Es café con azúcar y le puse un poco de vainilla. Pero vamos a ver, ¿alguien sabe qué otro funcionario pues tiene esa doble función? ¿No? Tenemos que situarnos en el organismo judicial, ¿sí? Ya que el presidente del organismo judicial, ¿sí? Él es presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dicho funcionario, pues, preside la Corte Suprema de Justicia y ejerce una función jurisdiccional. Y asimismo, al ser presidente del organismo judicial, pues, ejerce una función administrativa y es tanto el máximo, ¿sí? O la máxima figura jerárquica en la Corte Suprema de Justicia, como pues es la máxima figura jerárquica pues en el organismo judicial, pero a nivel administrativo, ¿sí? Son muy pocos realmente pues los funcionarios que ejercen o tienen esa doble función. Y pues el ministro de Relaciones es uno al ejecutar pues esas facultades o esas tareas de representación y asimismo pues al ejecutar las tareas administrativas, ¿sí? Tendrá también como atribuciones pues velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de fondos públicos en los negocios confiados a su cargo, y asimismo pues podrá refrendar decretos y acuerdos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho, ¿sí? Y los que emita el Consejo de Ministros, todo aquello que tenga que ver pues con derecho internacional público o con relaciones con otros estados, ¿sí? Asimismo, pues puede dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones ministeriales, pero siempre y cuando sean dentro del asunto de su rama, ¿sí? Va a dirigir, a tramitar, a resolver e inspeccionar las acciones relacionadas con su ministerio y pues puede y tiene la facultad de nombrar y remover a los funcionarios empleados de su rama cuando le corresponda hacerlo, ¿sí? Y pues si se dan cuenta, las demás funciones son meramente administrativas, ¿verdad? Además, ¿sí? Tiene la facultad de resolver los recursos de revocatoria y de reposición que se presenten impugnando acuerdos y resoluciones de la administración a su cargo, ¿sí? Obviamente, pues dentro del derecho administrativo están contemplados estos recursos
procesales y él, al ser la autoridad máxima, pues será el encargado de resolver los mismos, ¿sí? Además del despacho y específicamente del ministro de Relaciones Exteriores, pues tenemos órganos descentralizados, ¿sí? ¿De dónde surgen o por qué existen estos órganos descentralizados? Los mismos, pues, surgen ante esa evidente imposibilidad de los jefes de Estado o de sus ministros de Relaciones Exteriores de ocuparse directamente en el extranjero, pues, de los asuntos que atañen a sus propios estados. Y era lo que les decía. Ni el presidente de la República, que tiene esa facultad obviamente de representar a nuestro país ante cualquier otro estado, ¿sí?, puede estar presente en todos los países. Aunque dicen que pues, durante su gestión se ha dedicado, pues, ha sido de los presidentes, ¿sí? Esto, pues, analizando desde un punto de vista doctrinario, ¿verdad? O desde un punto de vista de nuestro curso, pues, este presidente, pues, ha ejercido una función diplomática muy grande, ¿sí? Normalmente no se miraba eso, pero, pues, el presidente actual de Guatemala, pues, hizo carrera diplomática, ¿sí? Fue embajador y fue cónsul en varios países, pues, él está acostumbrado a eso y, pues, en el ejercicio de su cargo también lo ha realizado. Pero obviamente no puede estar en todos los estados al mismo tiempo y tampoco el ministro de Relaciones Exteriores, y por eso es que nacen estos órganos descentralizados para, pues, ocuparse o representar a nuestro estado, pues, frente a los demás países, ¿sí? Para ese efecto, pues, se van a nombrar ciertas personas que tienen el carácter de órganos externos descentralizados. ¿Cuáles son esos órganos externos descentralizados? Pues por un lado vamos a tener a los diplomáticos y por el otro lado los consulares, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos diplomáticos o agentes consulares? Pues todo lo referente a los órganos diplomáticos o agentes diplomáticos, pues se rige en la actualidad, además del derecho consuetudinario, ¿sí? El derecho consuetudinario es muy importante aquí, y por eso los que estuvieron conmigo en Derecho Internacional Público uno, cuando mirábamos la parte de las fuentes del derecho internacional, pues veíamos cómo la costumbre internacional es muy importante, pues en este caso, ¿sí? Además del derecho consuetudinario, pues van a estar regulados por la Convención de Viena, ¿sí? Sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas, la cual pues fue firmada en Viena el 18 de abril de 1961 y está vigente desde el 24 de abril de 1967. Y esta fue aprobada en Consejo de Ministros por decreto ley número 103, pues el 5 de septiembre de 1963. Y pues fue ratificada por el Estado de Guatemala el 17 de noviembre de 1963. ¿Ok? Anteriormente, pues, a este instrumento antes mencionado existieron varios. El primero, pues, fue el Reglamento de Viena, ¿sí? Ese es el primero, el más antiguo, que regulaba, ¿sí?, toda esta vida, perdón, de privilegios e inmunidades diplomáticas. Asimismo, después se tiene también el protocolo de Aix-la-Chapelle, ¿sí?, la Convención de Viena como tal, y posteriormente, pues, la Convención sobre Funcionarios Diplomáticos de La Habana, ¿sí? A esta, pues, nosotros tenemos que entender y añadir que cada estado, pues, ha aprobado su reglamentación interna para hacer, pues, operativo el Instrumento General de Viena. Eso quiere decir que cada estado, además de haber aceptado, pues, la Convención de Viena sobre las relaciones, privilegios y inmunidades diplomáticas, pues, ha desarrollado, pues, reglamentación. Sí, para nuestro país pues existen varios acuerdos ministeriales y asimismo está la ley, ¿sí? Existe una ley que regula específicamente pues esta vida diplomática. Sí, vamos a ver, Emerson. Licenciado, ahí donde dice tico dijo que era típico, ¿verdad? Sí, disculpen, yo el material lo preparo a mano, así de redactarlo y todo. Sí, entonces a veces se me pasa, por ahí dice conejo y era consejo, de verdad. Me disculpo porque a veces el autocorrector me lo cambia, pero es por eso, yo lo hago a mano, de verdad, o sea, analizo los textos, analizo información y trato de traerles a ustedes lo más conciso, lo más resumido para que las clases pues sean lo más entendible posible. Pues si miran ahí alguna falta o algo, es el autocorrector porque mi computadora la utilizo con
con el teclado en inglés, entonces a veces me cuesta un poco y a veces se me olvida cambiarlo a español, pero disculpen ahí por eso, de verdad, discúlpenme por eso, ¿sí? Ingrid, No, nada, por error levanté la mano. ya se quiere ir, ya son las 8, ya vamos a terminar. No, Lico, a pesar está interesante el tema. Ok, bien, continuemos entonces, si no hay ninguna duda. Pues me había quedado en que en Guatemala pues existe la ley del servicio diplomático, ¿sí? Dicha ley pues es la que ha venido a complementar pues esta convención y en la misma pues se establece pues cuáles son los requisitos y toda esa cuestión. No les digo analicémosla, aunque si ustedes la pueden ver pues sería fabuloso, sería increíble porque pues ahí establece pues aparte de que en la convención se establece cuáles son todos esos privilegios de los que gozan, en la ley del servicio diplomático, pues están regulados cuáles son los con los que cuenta el Estado de Guatemala o los representantes de, el Estado de Guatemala. Pero, pues, ampliando un poco más sobre qué o quién es un agente diplomático, ¿sí? Lo define como aquel agente diplomático al jefe de la misión o a un miembro del personal diplomático de la misión. No nos da una definición tampoco tan extensa o que sea entendible. Entonces, ¿qué es un jefe de misión? Pues es la persona encargada por el Estado acreditante de actuar con carácter de tal. O sea, es aquella persona que el Estado, ¿sí? Que se está acreditando. ¿Y por qué es Estado acreditante? Porque cuando nosotros llegamos o pertenecemos a una misión, estamos representando a nuestro país. Entonces somos un Estado acreditante que se está acreditando ante dicho Estado, ¿sí? Como reconocedor y como parte de algún convenio que se haya firmado entre tantos. También se le reconoce pues como agente diplomático al miembro del personal diplomático, los miembros del personal de la misión que posean la calidad de diplomáticos. Y pues existen, o muchas personas tienen la idea de que todas las personas que están pues en una embajada, en un consulado, pues son diplomáticos o tienen esa calidad. Y no, dentro de las misiones y dentro de los consulados y embajadas, pues no todas las personas tienen esa calidad porque hay personas que se dedican a funciones meramente administrativas o pues de conserjería o hay personas pues también de seguridad y únicamente gozan de esos privilegios y de esas inmunidades pues los que sí tienen la calidad como tal de diplomáticos. En sentido amplio, pues un agente diplomático es una persona que representa al jefe de Estado y siendo pues que en este se personaliza el Estado mismo. Por extensión, el agente diplomático personaliza al Estado en el extranjero. O sea, ese agente diplomático pues representa al presidente y representa pues esa voluntad nacional o esa voluntad de un país cuando pues él se encuentra en otros, ¿sí? Vamos a ver pues que una misión diplomática pues consta de varias personas, la mayoría de las cuales pues tiene el carácter de agente diplomáticos, ¿sí? ¿Cuáles son esas personas con las que cuenta una misión diplomática? El jefe de la misión, ¿sí? Los miembros del personal administrativo técnico y del servicio de la misión. Podemos establecer pues que los mismos son los encargados de dar a conocer frente al Estado, o sea, refiriéndonos pues a los jefes de misión, son o van a ser aquellos encargados, ¿sí? De dar a conocer frente al Estado en el cual están delegados, pues, la política exterior del país, al cual, pues, representan, y, pues, muy importante no confundir la diplomacia con la política exterior, ¿sí? Porque la diplomacia, pues, es ese ejercicio de representación por parte de una persona en un Estado que no es el suyo. Y la política exterior, pues, como lo veíamos al inicio, ¿verdad? Cuando iniciamos pues, las clases de este segundo parcial, pues es esa política la cual pues un Estado busca proponer y busca desarrollar con apoyo pues de los demás Estados, ¿ok? ¿Vamos claros hasta acá? Bien, y aquí encontramos pues una definición de diplomacia. ¿Qué es la diplomacia?
es el instrumento mediante el cual pues se lleva a cabo la política exterior, o sea, es el medio, ¿sí? Y la política exterior pues es el conjunto de decisiones tomadas por un gobierno en relación con la posición del Estado frente a otros estados y su actitud dentro de las organizaciones y conferencias internacionales. Mucho ojo con esas preguntas porque pues normalmente las pongo en el examen, ¿ok? Bien, ¿cómo se nombran a los agentes diplomáticos? ¿Cómo creen ustedes que se nombran a los agentes diplomáticos? Supongo que el Ejecutivo lo hace, licenciado. Sí, correcto. Vamos a ver pues que todo estado tiene derecho de nombrar agentes diplomáticos ante aquellos estados, ¿sí? Con quienes mantienen pues esas relaciones diplomáticas. Pero pues pero no tienen obligación de hacerlo, ¿sí? Tienen la obligación de recibirlos en su propio territorio cuando sean enviados por otros estados, pero no van a tener la obligación de aceptar a determinada persona como jefe de misión. De ahí que previo a nombrar a un jefe de misión, pues se consulta al estado cual se le va a enviar para informarse si es grato, aceptable y bienvenido. Entonces, sí, ese nombramiento proviene evidentemente tendría que provenir del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Pero pues ya sabemos que, o miremos esto, ¿quién pone al ministro de Relaciones Exteriores? El presidente de la República, porque forma parte del Consejo de Ministros, y pues todo el gabinete y todo el Consejo de Ministros es delegado por el presidente de la República. Entonces, obviamente, ¿quién va a tener acceso directo a darle órdenes al ministro de Relaciones Exteriores? El presidente de la República. Entonces, pues por ahí, pues ambos tienen la facultad, ¿verdad? Pero realmente, a cómo se limita al ejercicio de la práctica acá en Guatemala, pues digamos que por ahí se establece o se dice que es el presidente el que los nombra, ¿sí? Y vemos algo muy importante. Todo Estado tiene derecho de nombrar agentes diplomáticos. O sea, con el solo hecho de que exista pues una misión en otro país, tiene ese derecho, ¿sí? O pues con que mantenga relaciones diplomáticas con dicho Estado, ¿sí? Pero el Estado receptor no tiene la obligación de hacerlo, de aceptar a las personas que está mandando. Por ahí se recuerdan, ¿sí? Que existía aquí en Guatemala una comisión contra la impunidad, que resultaron haciendo negociazos, sí, pero sí, cuando ya veamos los privilegios y todas esas cuestiones, vamos a seguir desarrollando ese tema. Pero recuérdense que existió la CICIG, ¿sí? Todos tenemos claro y sabemos qué fue la CICIG, o alguien no. Si alguien no, yo se lo explico, se lo resumo así bastante rápido. Bien, entonces todos tenemos claro y sabíamos cuál era la CICIG. La CICIG pues era una misión diplomática instaurada o instada por la Organización de las Naciones Unidas acá en Guatemala para ayudar y fortalecer al Ministerio Público en pues la persecución penal contra pues específicamente aquellas personas que defraudaran o que atentaban contra el Estado de Guatemala, ¿sí? Eran una misión. ¿Qué pasó o qué hicieron para sacar a la persona que representaba o al comisionado, ¿sí? De la CICIG? Declararlo no grato. Ok. Y si se dan cuenta, pues vemos aquí en esta parte que previo a nombrar a un jefe de Estado, pues, perdón, previo a nombrar a un jefe de misión, se consulta al Estado si la persona que se va a enviar tendrá que informarse si es grato, aceptable o no y bienvenido, ¿sí? Y ese procedimiento de nombrar no grato a una persona pues está regulado en el derecho internacional y funciona así, porque todas las personas o todos los agentes diplomáticos o jefes de misión que se manden hacia otro país, pues tienen que ser gratos para el país. Por eso es que para sacarlo, pues lo nombraron non grato, ¿ok? A lo anterior, pues se le conoce como obtener el placet, ¿sí? Esta es una figura del derecho internacional público, más o menos así como, pues aquellos latinazos, cuando nosotros mirábamos derecho romano, ¿verdad? O como o dar una definición como qué es notario, protocolo, escritura pública, ¿sí?
el placer pues es una figura del derecho internacional público, que no es más que una manifestación expresa de aceptación de una determinada persona, ¿sí? El artículo 4 pues, de la Convención de Viena regula que el Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga acreditar como jefe de misión ante el Estado receptor ha obtenido el asentimiento de ese Estado, y el Estado receptor no está obligado a expresar al Estado acreditante los motivos de su negativa a otorgar el asentimiento, o bien ese placet, como se conoce de forma doctrinaria. Por eso cuando a este comisionado lo nombraron non grato, pues no tuvieron que dar explicaciones, ¿verdad? Simplemente pues es una decisión por parte pues del jefe de Estado que lo está recibiendo. Puede nombrarse a un mismo agente diplomático para varios estados, ¿sí? Lo cual se conoce con el nombre de concurrencia, otra figura pues del derecho internacional público, que no es más que, si se les preguntara en el examen qué es la concurrencia, pues es una figura del derecho internacional público, la cual se da cuando a un mismo agente diplomático es nombrado en varios estados para ejercer la representación, una cuestión así. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Habrá alguna duda? ¿Queja, sugerencia, comentario, reclamo, declaración de guerra, de amor, de paz? Lick, ¿qué opina usted de aquel ministro, creo que de Relaciones Exteriores, Carol Caballeros, que duró unas semanas nada más en el cargo? Desde mi punto de vista, o sea, primero, sí, entiendo, sí, yo no profeso esa religión, pero entiendo que dicha persona es como pastor, si no estoy mal, o ejerce un grado de representación en una religión. Y uno de los impedimentos para puestos así es, pues, no sé si ya estará reglamentado, está regulado, pero tendría que entenderse que una persona que represente o que sea o tenga una representación muy fuerte en cuanto a una cuestión, pues no tendría que ser nombrada en eso. Y aparte, pues siento que como que se recibió mucha crítica por parte de esa designación y por lo mismo, pues fue removido del cargo, ¿verdad? Sí, 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 generó como mucho desgaste al gobierno de turno y pues igual y no duró tanto, ¿verdad? Correcto. Pero Opino. podría ser igual, o sea, interesante, podríamos haber visto qué gestión realizaba y todo, ¿verdad? Pero pues no duró tanto, ¿verdad? Y obviamente todos tenemos derecho a ocupar, pues, primero todos tenemos derecho a elegir y ser electos, tenemos derecho a un trabajo, por lo tanto, pues igual habría que darle la oportunidad a las personas, ¿verdad? Pero yo sí soy de la opinión de que las personas que lleguen a los puestos tienen que ser por meritocracia, ¿verdad? O sí le apuesto mucho a la meritocracia, ya que pues a veces por muchos nombramientos con cuello y muchas cuestiones así, pues al final, si se dan cuenta operativamente, sí, pues termina siendo malo. Mírenlo así, o o mírenlo desde esta perspectiva que yo lo he visto, lo he analizado. Abogados, por ahí vi, ahorita para el Día del Abogado vi un meme que decía Feliz Día Media Guatemala, ¿sí? Y realmente pues cada vez hay más abogados y no está mal, o sea que perfecto. Pero muchas veces pues, o sea, a veces se dan muchas cuestiones o muchos nombramientos por cuello y así. ¿Qué pasa? Que cuando uno pues ya ejerce, cuando uno ya forma parte, si hay demasiadas personas con cuello en diversas instituciones y no saben hacer su trabajo, pues todo va a ir lento o todo va a caminar lento. Entonces la calidad de los procesos baja si lo miramos desde un punto de vista como más de empresa, más mercantil, pues los procesos se vuelven más lentos, ¿sí? Entonces, pues el sistema jurídico como tal, ¿sí? Empieza a tener errores, personas que no saben o no conocen de ciertos asuntos, pues están conociendo, ¿sí? Y están interpretando. Entonces, mientras más abogados existan de menor calidad y de menor conocimiento, ¿sí? Los mismos al final algún día van a ocupar puestos importantes y pues los que sí saben, ¿sí? Pues primero obviamente van a sobresalir más y además pues a la hora de conocer podríamos enfrentarnos en algún momento pues a esa ignorancia o ese desconocimiento o falta de preparación de algunos
pues nos puede al final ni causar problemas, ¿sí? Porque van a haber abogados muy buenos que van a poder tener la razón y van a poderlo probar. Sin embargo, a la mayoría no estar al igual de preparados, pues el desarrollo va a ser muy lento y pues obviamente el conocimiento, ¿sí? O las cuestiones pues no se van a conocer. ¿Y qué pasa cuando, o qué sucede cuando esto se consume? Que empieza a darse corrupción, ¿verdad? O sea, necesito que me resuelvan algo, no entiende, la persona no sabe, ¿sí? Pero empiezan a cobrar o les pagan, ¿verdad? Y ahí es donde empieza, o donde nace la corrupción. Sí, además, pues como la persona no sabe, muchas veces por medio de la corrupción se logra, pues avanzar o tapar ciertas cuestiones, ¿ok? Pero dígame, ¿qué piensa usted? Porque ya no lo dejé hablar ahí. Pues yo opino que él, por su oficio de ser pastor y la forma en que él había aprendido a tratar a las personas en general, basado en la religión que él profesa, pues proyectó, digamos, ese trato hacia la población en general de Guatemala. Hizo que de alguna manera la menospreciara. Ese menosprecio hizo que le trajera problemas al gobierno en general y que lo destituyeran. Sí, seguro. Sí, es que se echó un golazo, pues. Pero, pues, así nos vamos componiendo, así se va desarrollando, pues, nuestro país, ¿verdad? Y nuestras instituciones. Pero, pues, para no seguirles quitando más tiempo, pues, la dejamos hasta aquí. La siguiente clase, pues, continuamos con el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores y, pues, espero tengan un muy buen fin de semana, descansen. Si alguien tiene retrasada el día de mañana conmigo, sí, nos vemos, es a las 3. Estudien el material, el mismo material que se mandó para la retrasada 1, pero pues ahí se preparan porque sí, viene difícil el examen. Y para los que no, pues descansen, disfruten su fin de semana. Si tienen clínicas, pues vayan y pues sigan dando lo mejor de ustedes. Si se dan cuenta, ya se fue septiembre, sigue el otro martes acá septiembre y eso quiere decir que ya solo quedan 2 meses para su cierre. Sí, no sé si hay alguna duda, la pueden hacer y los que no, pues se pueden ir ahí desconectando. Buen provecho para los que van a ir a cenar. Buenas noches, Eric. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, feliz noche. Buenas noches.